Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta webinar de ADT que lleva hoy por título Las situaciones especiales en diabetes y deporte del nutricionista Serafín Murillo. Mi nombre es Fran Darias, soy el gerente de la Asociación para la Diabetes de Tenerife y estoy en la sede de La Laguna en Santa Cruz de Tenerife, la sede de la Asociación para la Diabetes de Tenerife. Y para nosotros es un placer pues saber que tenemos a un elenco importante de profesionales que han querido apuntarse a inscribirse a estas sesiones que empezamos el pasado jueves y que continuará hoy como una segunda parte por el ponente Serafín Murillo, ¿no? Me gustaría también comentarles que, bueno, entre los objetivos de ADT siempre ha estado, como hemos visto en esta introducción, la información y la formación a toda la sociedad y no solo a personas con diabetes y familiares, sino también a profesionales de todo tipo, incluso profesores, docentes, centros escolares para que tienen a niños con diabetes, a personal escolar como de cocina, incluso también a profesionales sanitarios. De ahí muchos cursos que hemos realizado a lo largo de los últimos años dirigidos a profesionales de enfermería de atención primaria e incluso a médicos de atención primaria y especializada. Y como no, pues también nos gusta pues aportar nuestro granito de arena para formaciones o ayudas de webinar de temas actuales que pueden dar ponentes como el que vamos a tener hoy, ¿no? Aprovechando la oportunidad, agradecer que esta serie de formaciones las estamos haciendo gracias a la colaboración del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo de Tenerife, ELIAS, que para nosotros también es una importante ayuda el tener a Atlántico Hoy Comunicaciones. Y, por supuesto, también queremos agradecer a la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife que nos haya ayudado a difundir internamente estas webinars que estamos aquí presentando, ¿no? Queremos también recordarles, antes de ya pasar a presentarles a Serafín Murillo, bueno, que ha habido un número nuevo de inscritos durante esta semana, desde la sesión que acabó el jueves pasado, al que los damos también la bienvenida especial. Tenemos, pues, bueno, pues un elenco de personas como enfermería, de enfermeros de atención primaria, de atención especializada, educadoras y educadores en diabetes, pediatras, médicos de atención especializada también, algún profesional también deportivo, de la docencia deportiva o entrenadores deportivos, a los cuales estamos muy orgullosos de que se hayan inscrito y para nosotros, bueno, es cumplir un objetivo que era el que nos habíamos trazado con estas dos sesiones de formación telemática, ¿no? Quiero recordarles también que a lo largo de la sesión van a ver sobreimpresionado en sus pantallas un teléfono de WhatsApp, para que puedan ustedes formular las dudas o preguntas que quieran al ponente sobre la sesión de hoy. Bueno, pues también aclararles que pueden hacernos llegar esas preguntas, no tienen por qué ser al final de la sesión cuando termine el ponente, sino que lo pueden ir enviando a medida que va transcurriendo la ponencia, ¿no? Para nosotros será más sencillo luego a la hora de poder clasificarlas y poder leérselas al ponente, ¿no? Y bueno, ya sin más, paso a darle paso al ponente de hoy, a Serafín, que no sé si estará ya por ahí. Serafín, hola, buenas tardes. Buenas tardes, aquí ¿Qué estoy fiel tal? a la cita semanal. Muy bien, Serafín. La verdad que, bueno, agradecerte que por segundo jueves consecutivo nos ha hecho un hueco, que, bueno, a los que no lo sepan, ya Serafín también nos dio una sesión en el mes de diciembre, pero esta vez fue dirigida a profesionales, perdón, a familiares y a personas con diabetes. Y, bueno, pues le habíamos pedido también el favor de que nos hiciera unas sesiones especiales para profesionales relacionadas sobre todo entre el diabetes y el deporte, ¿no? De ahí el título de la webinar de hoy. Y para los que son nuevos, bueno, comentarles un poco el perfil de Serafín, que él es diplomado en dietética y nutrición humana y máster en rendimiento deportivo y máster en educación dietológica por la Universidad de Barcelona, actualmente doctorando en medicina, en reserva translacional por la Universidad de Barcelona, es nutricionista del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona y nutricionista y educador en diabetes de la Fundación RCF, fundador del Instituto de Diabetes Activa. Es también profesor asociado de la Universidad de Barcelona, es profesor del Máster Oficial de Educación en Diabetes de la Universidad de Barcelona y del Máster en Diabetes de la Red GDPS en la Universidad Francisco Vitoria.
del máster de nutrición deportiva de la UCAM y del máster en actividad física y salud de la Universidad de Barcelona. Es actualmente también director del curso de actualización en nutrición y diabetes del Colegio de Dietistas de Cataluña. Entre otras cosas, también es autor del manual de alimentación de tus niños con diabetes y diabetes tipo 1 y deportes para niños, adolescentes y adultos jóvenes. Es el coautor de la web diabetesalacarta.org. Así que, como ven, una experiencia bastante amplia la que tiene nuestro ponente de hoy, que de ahí, pues, la importancia de, sobre todo, de que todos aprovechen en la sesión de hoy para las preguntas que puedan surgirles. Y sin más, pues será, cuando quieras, Vale. te doy paso Pues, y empezamos. muchas gracias, Fran, por la invitación y para mí todo un reto el poder compartir esta tarde, este trocito de tarde, sobre todo hablando de este tema que es complejo y poder poner puntos en común con todos los y las profesionales que solamente ya tienen mucha experiencia en el tema o alguien que esté más reciente en el mundo de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 1 y que vale la pena pues abordar porque en principio el ejercicio físico es uno de los, o la actividad física es uno de los, de parte de esos tratamientos de la diabetes, no tanto como discutíamos el otro día, no tanto como para mejorar los niveles glucémicos, sino también para evitar complicaciones o mejorar el estado de salud a la larga, ¿no? Y he dividido la presentación en dos partes. En primer lugar, siempre teniendo en cuenta esta variabilidad que supone el ejercicio y con esa sensación a veces de pacientes o de familias, los papás, los padres de niños, niñas con diabetes, de que cuando hacen ejercicio, pues esto empieza a ser un poco una ruleta o una montaña rusa, ¿no? En la cual a veces hay subidas, a veces hay bajadas. He empezado esta primera parte en la que quería compartir algunos errores, pues así más habituales que podemos ver en la consulta de diabetes, ¿no? Serían algunos pequeños vicios que hacen que la glucemia no se regule correctamente, alguna falta también de conocimiento de algunos aspectos. Y bueno, he hecho como un decálogo, unos 10, y luego posteriormente trabajaremos unos 4 casos prácticos que también son muy sencillos, pero representativos de la mayoría de situaciones que encontramos, ¿no? El primero de ellos sería un poco el día de la marmota. Siempre hago lo mismo. O que a veces las familias, las personas con diabetes, piensan que hacen lo mismo, ¿no? Y este es el ejemplo que marcaba un poco el otro día también, pero entreno a fútbol y pienso pues que cada día va a ser lo mismo, ¿no? Es decir, que pues ponemos una merienda previa con 2 raciones de hidratos, o se quita la insulina, o se baja una unidad, o se baja 2, y pensamos que el ejercicio va a ser el mismo, ¿no? Y pues, nos podemos encontrar con que un día de la semana pues sea un entrenamiento más físico, con más gasto de glucosa, como veíamos el jueves pasado, por lo tanto lo podemos clasificar como un entrenamiento más hipoglucemiante. Podríamos tener el jueves un entrenamiento con más componente de fuerza o sprint, que pueda ser un efecto ligeramente hiperglucemiante o neutro, y también podríamos tener el sábado un partido que, como explicábamos, aquella parte emocional de estrés, de ansiedad previa al partido, puede dar lugar a hiperglucemia, ¿no? Con lo cual, no me sirve la misma adaptación para cada uno de los entrenamientos. Y un ejemplo muy sencillo. Esto sería una gráfica de una prueba de esfuerzo, una prueba esfuerzo larga en la que se va aumentando la carga, la resistencia, por ejemplo, en bicicleta a lo largo del ejercicio, y aquí tenemos representado el consumo de oxígeno y el CO2 expirado. Y con este tipo de pruebas podemos calcular el gasto de glucosa que los músculos están teniendo a lo largo de esa actividad, también de grasa, ¿no? Lo que veríamos un poco en este esquema es que solamente con cambiar, con aumentar 10, 15 pulsaciones por minuto en según qué niveles de intensidad, el gasto de glucosa por hora, no lo que se tiene que aportar a la persona con diabetes, sino lo que los músculos de todo el organismo están gastando para un adulto, se puede llegar casi a ser el doble, solamente con 10, 15 pulsaciones por minuto de diferencia. Esto nos explicaría el hecho de que una persona va a correr un día entre semana por el paseo marítimo de allí, de cualquiera de sus maravillosas islas, y un día va a un ritmo un poquito mayor que otro,
y ahí puede haber una diferencia importante en los niveles de glucosa en sangre cuando acaba, ¿no? Porque el gasto de glucosa que tiene va a ser mayor en proporción a medida que aumenta la intensidad y mucho menor con una intensidad mucho más baja, ¿no? Con lo cual aquí pequeños cambios de intensidad ya pueden hacer grandes cambios en los niveles de glucosa en sangre. El segundo muy habitual es que hay muchas veces pacientes que tienen esta coletilla. Prácticamente podríamos hacer alguna camiseta con este lema, que es: tengo que empezar por encima de 200 porque si no, no acabo el ejercicio o acabo en hipoglucemia, ¿no? ¿Cuál es la dinámica que hacen? Pues, por ejemplo, si ese ejercicio empieza a las 9:30, lo que hacen es desayunar un poquito antes o un rato antes empezar a tomar hidratos de carbono para empezar en hiperglucemia, y a medida que empiezan a hacer el ejercicio, esa glucemia va bajando hasta que hay días que lo acaban bien o hay días que tienen que salvar la hipoglucemia por los pelos. Muchas veces, o en muchos casos, no es necesario o no debería ser necesario tener que empezar en hiperglucemia. El problema, cuando un paciente empieza a hacer un ejercicio y empieza en hiperglucemia y acaba rápidamente, ya está en unos valores bajos, entonces suele ser que hay insulina rápida activa. Por ejemplo, aquí ha desayunado y no ha reducido convenientemente la dosis de insulina rápida que tenía en su desayuno. ¿Qué es lo que sucede? Que de momento la glucemia aumenta, pero en el momento en que se junta, se combina la insulina, el efecto de la insulina con el ejercicio físico, es cuando se dobla el efecto de captación de glucosa a los músculos y puede haber un gradiente, una tendencia a la hipoglucemia muy, muy marcada, muy, muy rápida, ¿no? El árbol de decisión o la decisión, ¿cuál sería? Otra vez, como nos basamos en lo que explicaba la semana previa, la semana anterior. Tenemos que clasificar o deberíamos clasificar el tipo de ejercicio, porque la pauta, la dinámica va a ser tremendamente diferente, ¿no? Por un lado, es cuando son ejercicios que podríamos clasificar o por el tipo de ejercicio, porque es un ejercicio aeróbico: caminar rápido, ir a la montaña, correr, nadar, montar en bicicleta. Ese tipo de ejercicio que tiene más característica aeróbica o más hipoglucemiante será el que, o también incluso porque realmente la experiencia que tiene el paciente en ese ejercicio es que le lleva hacia la hipoglucemia, ¿no? En ese caso, lo que buscaremos es que la dosis previa de insulina se haya prácticamente gastado al inicio del ejercicio. Es decir, que se ponga prácticamente 2 horas y media, 3 horas antes del inicio del ejercicio, para que en el momento en que empieza a hacer esa actividad no tenga un valor de glucemia elevado, pero tampoco empiece el ejercicio con una dosis de insulina activa muy elevada, que al juntarse con el ejercicio podría hacer esa disminución importante de la glucemia. ¿Qué es lo que tendremos que tener en cuenta? Es que al no haber insulina activa, va a necesitar un cierto aporte de hidrato de carbono durante el ejercicio, pero de una forma mucho menor, más regular. Por ejemplo, puede tomar algo de hidrato de carbono al principio y algo de hidrato de carbono cuando ya lleva 40, 45, 50 minutos o una hora, según los niveles de glucosa en sangre, si hace alguna glucemia capilar o según lo que marque el sensor, pero de una forma ya con menor aporte, de una forma mucho más sosegada, más relajada y con menos riesgo de hipoglucemia, porque hacer un ejercicio, como era en el caso anterior, hacer un ejercicio como caminar rápido, como correr, como nadar durante larga distancia o montar en bicicleta con mucha insulina rápida actuando, tiene también un componente de peligro. Es que aunque esté en un valor de 275, en 30, en 60 minutos o en muy poco tiempo ya puede llegar a un valor de hipoglucemia, y como hay insulina actuando, esa hipoglucemia va a ser mucho más compleja de solucionar. Va a requerir más cantidad de hidratos de carbono para solucionarla. Por tanto, ante un ejercicio aeróbico, avanzamos siempre la dosis de insulina para que en ese caso no haya esa contaminación, por decir así, de la insulina activa durante la actividad. Luego veremos en el caso algún truquillo más. Por otro lado, ejercicios que son hiperglucemiantes ya van a tener
una tendencia de forma natural por el mismo tipo de ejercicio a que, aunque se empiece con un valor correcto, pueden acabar en hiperglucemia. En este tipo de actividad, el planteamiento va a tener que ser totalmente diferente. Es decir, no intentaríamos empezar el ejercicio sin insulina activa, porque si ya tenemos bien caracterizado, tenemos por nuestra experiencia, por la experiencia del paciente, que cuando realiza ese ejercicio, como podría ser, por ejemplo, un partido de fútbol, una competición, la glucemia siempre va hacia arriba y puede llegar a valores de 250, de 300, incluso por encima. Lo que vamos a buscar es que ese ejercicio por lo menos se inicie en un momento en que la insulina rápida esté actuando en cierta medida, es decir, que haya insulina rápida activa, con lo cual habrá que buscar cuánto tiempo antes del inicio del ejercicio se tendrá que realizar la última comida o la última dosis de insulina rápida para que el inicio del ejercicio caiga en un momento en que la insulina rápida esté actuando. Normalmente, pues entre 1 y 2 horas se programaría la comida o suplemento previo con insulina para que en ese momento esa insulina rápida activa contrarreste la hiperglucemia porque frena la capacidad del hígado para liberar glucosa desde el hígado a la sangre. Y esto lo trataríamos para este tipo de ejercicio que denominamos de forma muy simple hiperglucemiantes, tanto serían ejercicios de muy alta intensidad y muy corta duración, combates de judo, taekwondo, entrenamientos de pesas, de fuerza, algunas sesiones o workouts de CrossFit, por ejemplo, y sobre todo cualquier competición en el que el aspecto emocional puede dar lugar a esa hiperglucemia. Otro error podría ser, y lo veremos en diferentes aspectos, en este sería demasiada insulina cuando se utiliza tratamiento con bomba de insulina. Cabe recordar, y este es un error muy habitual en usuarios de bomba de insulina, tanto con sistemas, digamos, por decir así, antiguos, no conectados a sensores, como con sistemas integrados de bomba sensor en los que ya hay esa conexión entre los niveles de glucosa que marca el sensor y la dosificación de insulina que produce la bomba. El error más habitual, ¿cuál es? Es que si el ejercicio empieza aquí, por ejemplo, si empieza a las 7 de la tarde o 6 en Canarias, como ahora, quitar la bomba o hacer una basal temporal justo en el momento de empezar a hacer el ejercicio. Es decir, si se empieza el ejercicio a las 6 de la tarde y a las 6 menos 5 se ha desconectado la bomba, la primera parte del ejercicio, sobre todo la primera hora, incluso hora y media, se va a realizar con el mismo nivel de insulina en sangre que lo habitual. ¿Por qué? Porque la insulina en sangre que está actuando a las 6 de la tarde es la que la bomba estaba infundiendo pues a las 4, a las 4 y media, a las 5 o incluso a las 5 y media. Siempre que mirar atrás, la insulina rápida tiene ese efecto de 2, 3 horas por lo menos, el efecto más potente, con lo cual, como se representa a la derecha, si nosotros queremos que durante el ejercicio, para un ejercicio aeróbico sobre todo, o hipoglucemiante, haya un nivel de insulina más bajo, lo que debemos hacer sería programar esa dosis basal temporal, una reducción de la dosis que la bomba está infundiendo, por lo menos programarla entre 60 y 90 minutos antes de empezar a hacer el ejercicio. Es decir, que si el ejercicio se va a empezar a las 6 de la tarde, esa basal temporal reducida, que puede ser un 30, un 50% habitualmente, se tendría que empezar a programar a las 4 y media, como mucho a las 5, para que en el momento de empezar a hacer el ejercicio, los niveles de insulina ya empiecen a caer. Si no, lo que sucede muy habitualmente es lo siguiente, es que como si se quita la bomba, aunque se desconecte justo antes de empezar el ejercicio, como hay mucha insulina activa, la misma como si no hubiera desconectado la bomba, la tendencia al principio del ejercicio es que la glucemia baje e incluso hay que rescatar con hidratos de carbono. ¿Qué sucede? Que al acabar el ejercicio, como es cuando los niveles de insulina son bajos, se tiende a que haya una hiperglucemia o una tendencia a la hiperglucemia muy marcada después de la actividad. En este estudio de hace, creo recordar que eran 3 años, lo que se probaba era diferentes patrones de suspensión o desconexión de la bomba o una reducción de la línea basal
dejándola en 80 o en el 50%, pero 90 minutos antes. ¿Qué es lo que se veía? Que cuando en la línea inferior de todas, cuando se quitaba la bomba justo antes del ejercicio, lo que pasaba es que durante el ejercicio los niveles de glucemia caían de forma muy, muy importante solamente para una actividad de poquito más de una hora de ejercicio. La reducción de glucemia era en promedio de más de 60 puntos. En cambio, cuando la reducción se hacía 90 minutos antes, esta reducción de glucemia era mucho, mucho menor. Pero también, ¿qué pasaba? Que cuando la reducción de esa basal temporal se programaba pues esos 90 minutos antes, prácticamente después no había, y se anulaba al acabar, no había tanta tendencia a la hiperglucemia posterior. En cambio, cuando se quitaba justo en el momento, ¿qué pasaba? Que primero había una marcada tendencia a la hipoglucemia y luego una marcada tendencia a la hiperglucemia posterior, ¿no? Con lo cual, lo ideal que sería siempre poder desconectar la bomba ese tiempo antes, 60, 90 minutos por lo menos. Incluso a veces hay casos de deportistas que pueden llegar a necesitar prácticamente 2 horas antes de la actividad. Otra situación que a veces, sobre todo para ejercicios hipoglucemiantes, que suele dar dificultades es tener una pauta basal demasiado elevada, tanto con bomba como con plumas o bolígrafos de insulina, con insulina retardada. ¿Y esto de dónde se origina? Pues muchas veces porque si tuviéramos que decidir una pauta para una persona que entrena cada día ciclismo o triatlón, su pauta ya estará adaptada a esas necesidades mucho menores de insulina, con una mayor sensibilidad a la insulina, con lo cual sus dosis de insulina van a ser bajas siempre, ya estará adaptada a ese modelo de actividad física diaria. El problema lo tenemos muchas veces cuando una persona, por ejemplo, es sedentaria de lunes a viernes, pero el fin de semana hace mucha actividad. Entre semana no hace ningún tipo de actividad, pero el fin de semana coge la bicicleta y hace 2 o 3 horas de montaña o de carretera, o sale a correr los 2 días, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces no es posible adaptar de un día para otro la dosis de insulina para el día que está sedentario y para el día que va a hacer mucha actividad. Entonces, ese exceso de insulina basal o porque no ha adaptado bien el perfil de la bomba a ese momento del entrenamiento, lo que haría es que tendría una marcada tendencia a la hipoglucemia. Y eso lo podríamos ver porque ahí aparecerían hipoglucemias nocturnas muy repetidas, sobre todo después de los días de entrenamiento, sobre todo cuando hay días seguidos de entrenamiento, es decir, que aquella persona que entre semana no entrena, pero el fin de semana entrena el sábado y el domingo, pues seguramente podría haber más hipoglucemias el domingo por la noche, incluso el lunes, por esa acumulación de efectos que tiene el ejercicio durante el entrenamiento. También podríamos identificar que sobra insulina basal cuando durante el ejercicio, para mantener la glucemia, debe tomar una cantidad, digamos, exagerada de hidratos de carbono. Por ejemplo, normalmente lo que nos marcan algunos estudios que publicamos hace unos años es que por hora de ejercicio las personas con diabetes suelen tomar entre 20 30 gramos de hidrato de carbono por hora como promedio. Claro, si un deportista, una deportista, para mantener su glucemia estable necesita 60, 70, 80 gramos de hidrato de carbono, quiere decir que está haciendo ese ejercicio en un momento de sobreinsulinización, una dosis de insulina relativa demasiado elevada y que puede que sea por la insulina rápida, que está haciendo ese ejercicio con insulina activa, pero también bien podría ser porque tiene una dosis de insulina basal demasiado alta, demasiado elevada. Otro error fundamental, que es la sobrecorrección. Acabamos el ejercicio a 290, esto es demasiado elevado, vamos a corregir con insulina rápida y se pasa del 290 al 60. Este es un efecto muy habitual, ¿no? Hay que tener en cuenta que aunque el ejercicio se acabe a 200 en hiperglucemia, ejercicio se ha hecho, con lo cual esos transportadores de glucosa están activados, hay una descarga de los depósitos de glucógeno, hay menos glucosa en hígado y en los músculos, con lo cual va a haber un efecto post-ejercicio de una mayor sensibilidad de la insulina, sobre todo en las hora o 2 horas posteriores al ejercicio. Con lo cual, ¿qué recomiendan las guías
de forma muy, muy intensiva es que cuando haya un valor de hiperglucemia durante o después del ejercicio o incluso antes, si se piensa en una opción sería esperar y ver qué pasa, sobre todo al inicio, hasta que se conoce qué respuesta tiene el ejercicio en cada persona, pero la siguiente, si se piensa en corregir esa hiperglucemia, siempre sería con una dosis menor o igual al 50% de la dosis de corrección habitual. Quiere decir que si paciente para una persona con diabetes para corregir un 293 en un momento sin actividad física utiliza 4 unidades, si ha realizado ejercicio físico, seguramente con 2 o menos unidades corregirá esa hiperglucemia sin tampoco llegar o evitando la hipoglucemia. Aquí también hay que tener en cuenta un aspecto. Ese efecto más hipoglucemiante después del ejercicio se produce especialmente en ejercicios aeróbicos y en ejercicios de larga duración. Por ejemplo, si un chico o una chica ha hecho un combate de judo de 3 minutos, le han eliminado en la primera y por el estrés estaba a 290, si corrige, como no ha hecho mucha actividad, son solamente 5 minutos, no ha habido un gasto de glucosa muy elevado, no ha habido esa activación de los depósitos de glucógeno, seguramente podrá corregir con la dosis normal. En cambio, si viene de hacer una media maratón y está a 290 porque al final ha comido más de lo que le tocaba, habrá que tener cuidado con la corrección para no pasar de la hiper a la hipo. Bueno, espero que de momento vayamos bien. Sobre todo si hay alguna pregunta, como decía Fran, pues la pueden enviar por al teléfono móvil que les aparece y luego lo comentamos, ¿vale? Porque al tener esta comunicación no presencial, a veces se nos hace más complicado no atender a las dudas que surgen en el momento. Otro error muy habitual sería durante el ejercicio, ya hemos dicho, para un ejercicio aeróbico, si es de larga duración, pues habrá que ir tomando hidratos de carbono a lo largo del ejercicio para ir contrarrestando el efecto de la insulina basal o el efecto del gasto de glucosa en los músculos. Claro, un problema muchas veces es tomar alimentos muy ricos en grasa o con fibra. ¿Por qué? Porque estos alimentos van a tener una digestión mucho más lenta y nos pueden confundir en la medición, por decir así, ¿no? Imaginamos a alguien que coge la bici, empieza a hacer su entrenamiento y cuando ve que está a 133, toma algún suplemento con buen criterio para evitar la hipoglucemia. Pero ¿qué sucede? Que al cabo de media hora su glucemia baja, habiendo tomado 2 raciones o 2 raciones y media de una pieza de bollería, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que este es un alimento que aunque tenga azúcares, la bollería tiene una absorción no demasiado rápida por el efecto de las grasas y además que durante la actividad cualquier alimento que se tome tiene una absorción todavía mucho más lenta. ¿Por qué? Porque parte del esfuerzo digestivo se reduce para producir o para proporcionar energía a los músculos que están en alta actividad, a 150 o a 170 pulsaciones por minuto, ¿no? Con lo cual, en este caso, lo que sucede es que tarda mucho en llegar ese suplemento a la sangre y llega a la hipoglucemia. Posteriormente, como tiene un valor bajo, debe tomar, en ese caso, lo correcto, que serían alimentos que aporten hidratos de carbono, pero no demasiado ricos en grasa, para corregir la hipoglucemia, pero luego se le junta el efecto del zumo con el efecto de la bollería y luego llega a un valor muy, muy elevado. Siempre, aunque es un poco más incómodo, es preferible tomar alimentos de absorción más rápida, más sencillos, pero que en pequeñas cantidades muy seguidas durante la actividad, que tomar mucha cantidad de alimento de golpe y sobre todo de alimentos más ricos en grasa o más ricos en fibra. Otro error, y pongo así entre paréntesis, sería hacerle caso siempre al sensor. Los sensores de glucosa, como aparecía en la introducción de la presentación de las campañas que están haciendo, por ejemplo, la Asociación de Tenerife, en pro de que la mayor parte de personas con diabetes puedan disponer, o toda la persona con diabetes que quiera y que lo necesite, pueda disponer de un sensor de glucosa. Y es una herramienta que ha cambiado la forma en la que también miramos la adaptación al ejercicio, es decir, que ya es algo más dinámico, más
de ir trabajando a medida que van pasando las cosas. Es decir, la persona tiene mucha información de cómo va la glucemia durante su actividad y puede, de una forma mucho más rápida, más dinámica, tomar hidratos de carbono según lo que el sensor le va marcando. Si le marca un valor de 200, no tomar nada, esperar un tiempo, y si el valor empieza a bajar, tomar hidratos para evitar que baje. Lo que nos marcan algunos estudios es que los sensores de glucosa tienen un mayor error durante el error medio más elevado durante la actividad que no en reposo. Y esto, como por algunas razones, por ejemplo, como hay parámetros fisiológicos que aumentan de forma muy elevada durante la actividad, tanto el gasto cardíaco, tanto el consumo de glucosa. Es decir, se producen cambios muy rápidos en algunos tipos de ejercicio que hacen que el sensor dé una información que no es que solamente que pueda ser un poco algo más errónea, que tenga algo más de error, sino que ese tiempo de retraso entre el ejercicio y entre la glucosa real y la glucosa intersticial que da el sensor es un poquito mayor. Y esto es lo que pasa aquí en esta infografía, en esta figura, en la cual se ve en rojo el valor de glucosa en sangre y en negro el que marca el sensor. ¿Qué sucede? Que cuando el nivel de glucosa en sangre es estable, tanto como en este punto de aquí o aquí al final, prácticamente no hay diferencia entre la glucosa intersticial o la glucemia capilar. Son mediciones muy, muy parecidas. Pero cuando rápidamente baja o rápidamente sube, la información que nos aporta el sensor va unos minutos por detrás. Por ejemplo, cuando aquí el sensor está marcando aproximadamente un valor de 100, la glucemia capilar ya está por debajo de 70. Lleva esos 5 o 10 minutos o 15 a veces de retraso porque el sensor marca ese valor de hipoglucemia 10 o 15 minutos más tarde. Cuando se toma la glucosa y se recupera la glucemia, es entonces el sensor vuelve a ir por detrás. Cuando la glucemia capilar ya está en un valor de 100 o 120, el sensor sigue marcando 70, 80, 85. Es decir, hay que dar esa paciencia, ese tiempo de espera, ese tiempo de retraso que lleva el sensor en relación a la glucemia capilar, con lo cual hay que avanzarse. Es decir, cuando el sensor da un valor con flecha para abajo, un valor en tendencia descendente, hay que avanzar y pensar que si da un valor de 120, posiblemente la glucemia capilar ya sea menor, pueda ser 80, pueda ser 70 o incluso 60, depende de la velocidad a la que va cayendo o a la que va aumentando la glucemia. También, teniendo en cuenta, como marcaba este estudio, algo ya antiguo, pero es muy visual, en el que cuando se hacía un ejercicio continuo, en el que los cambios de glucosa en sangre son más rápidos, es decir, un ejercicio aeróbico hipoglucemiante, son aquellos ejercicios en los que la glucemia puede caer de forma muy rápida en pocos minutos. Y aquí sí que se veía más diferencia entre el sensor y la glucemia capilar. En cambio, en esos ejercicios que llamamos interválicos, que son los que hemos visto que no tienen tanta variabilidad no cambia la glucemia de forma tan rápida al practicarlos, el sensor y la capilar se ajustan de una forma muy, muy correcta, prácticamente perfecta. Ahora ya dos o tres errores, digamos, un poco filosóficos. Incluso el primero, marcar objetivos demasiado estrictos. Es decir, seguramente los objetivos glucémicos durante el ejercicio del deporte no pueden ser los mismos que sin el ejercicio o el deporte, en un momento sin actividad. Y esto tiene que ver porque, en cierto modo, estamos añadiendo una variable más a la ecuación. Es decir, cuando no se hace ejercicio, se controlan los hidratos de carbono en relación con la insulina y con los niveles de glucosa en sangre de cada momento. Hay que ir trabajando sobre esas variables. Claro, cuando añadimos una variable más, que es el ejercicio, y que encima tiene mucha letra pequeña, muchas características especiales, ejercicios hipoglucemiantes, ejercicios hiperglucemiantes, de mayor, de menor duración, en diferentes momentos del día, con o sin insulina activa, con bomba de insulina, con plumas, con sensor, sin sensor. Esto lo que nos hace es que es difícil poder quedarse incluso entre un rango muy estrecho de adecuación, ¿no?
las nuevas recomendaciones de tiempo en rango, estableciendo el rango correcto entre 70 y 180, ya nos dan una cierta mayor amplitud, pero sí que es cierto que en muchos casos al inicio del ejercicio o cuando no se tiene tanta experiencia o en ejercicios en el día a día, cuando una persona realiza ejercicio muy habitualmente, seguramente habrá que tolerar en algún momento pues que haya valores, no buscarlos, pero que puntualmente puedas llegar a 180, a 200, no pasar mucho de ahí. Es decir, no intentar o pensar que la glucemia durante el ejercicio puede mantenerse en rangos muy estrechos, porque eso realmente es muy complicado, ¿no? Tampoco el error aquel de pensar que, bueno, para no tener hipoglucemias durante el ejercicio, pues nos mantenemos por encima de 200 y todo el mundo feliz, porque esto tampoco da lugar a un buen control de la diabetes, sobre todo cuando el ejercicio es más o menos frecuente. Otro error habitual es no hacer registros. Sí que es cierto que actualmente ya no se utilizan libretas o casi no se utilizan libretas de control glucémico, que se utilizan apps o los sensores ya se descargan la información, pero por lo menos yo en mi práctica habitual con deportistas con diabetes, sí que les insisto en que puntualmente, sobre todo cuando queremos aprender, cuando las cosas no van bien, cuando empezamos un ejercicio o un deporte nuevo o una modalidad diferente, hacer algún registro. Hacer un registro para ordenar ideas y para sacar conclusiones. Ese registro debería incluir los valores de glucemia antes, durante y después de cualquier actividad, lo que se ha comido previamente, la cantidad de hidratos de carbono, si hay y la última dosis de insulina, en qué momento se ha inyectado para saber si hay insulina o no activa o no durante el ejercicio. Y en ese registro dejaré una columna un poquito más amplia para una descripción del ejercicio. Es decir, para que nos describan si ese ejercicio ha sido por lo menos el tipo de actividad y nosotros lo podamos catalogar como un ejercicio más hipoglucemiante, más hiperglucemiante o un ejercicio más neutro. Y a partir de aquí poder sacar conclusiones, poder tener por lo menos una pauta de actuación, saber si pues para ese ejercicio habitualmente con 3 raciones de hidrato de carbono es capaz de aguantar la actividad, mantenerse dentro de unos parámetros correctos, evitando la hiperglucemia o la hipoglucemia. O si para ese otro ejercicio no necesite hidratos de carbono, porque vemos que cuando los toma, aunque sea en pequeña cantidad, acaba el ejercicio por encima de 200. Y eso nos dará la idea para confiar en que si no se ponen esos hidratos de carbono, el control glucémico será correcto durante la actividad. Y ya por último, el último error sería quedarse en el banquillo. Es decir, tanto desde la parte de las personas con diabetes o su familia, los tutores, o desde los profesionales relacionados con la diabetes, no hacer lo suficiente para que alguien que quiere hacer ejercicio, pues que no lo pueda hacer. Tendríamos que intentar esforzarnos al máximo para que eso no pase, pero también para que aquellas personas que no lo realizan, que no realizan ejercicio, que tienen un estilo de vida sedentario, puedan salir de ese estilo de vida sedentario por todos los beneficios que la actividad física, que el ejercicio va a dar, no solamente sobre la diabetes, sino sobre la salud general de cualquier persona. Bueno, pues pregunto esto de casos prácticos, pero como no voy a tener respuesta, pues sigo adelante. Vamos a hacer estos 4 casos prácticos muy sencillos, los vamos comentando. En este primer caso sería una persona que hace una media maratón, con lo cual tenemos aquí sus datos personales, 27 años, IMC dentro de la normalidad, de larga evolución de la diabetes, una hemoglobina de 7,1, con 4 hipoglucemias a la semana, un tiempo en rango 67%, casi llegando al recomendado, 22 unidades de insulina basal, 4 más o menos de promedio rápida en cada comida y con una cantidad de hidratos de carbono diario de 165, con 40 en el desayuno, 60 comida, 15 en la merienda y 50 en la cena. Y aquí esa ratio, esa relación de insulina por hidratos de carbono cuando toma más o menos hidratos de carbono en alguna de las comidas del día. En este sentido, ¿qué es lo que marcaríamos o qué recomendación le haríamos? Lo primero es empezar a hacer, es decir, no va a correr la maratón sin haber corrido previamente o entrenado distancias algo más cortas, por lo tanto, ese registro tiene que ser fundamental. Tendrá que hacer alguna prueba previa, pero no me vale es decir, una prueba previa, pues de hacer
15 kilómetros y anotar todo, qué toma antes, qué toma durante, cómo empieza de glucemia, cómo acaba, etcétera, etcétera. Esas pruebas previas tienen que hacer sobre todo para que la persona se mida cómo, en la parte deportiva, cómo se adapta al ejercicio, pero sobre todo para ver la diabetes cómo se adapta, cómo adaptamos los tratamientos, cuáles son las necesidades. Por tanto, esa prueba previa se debe realizar imitando al máximo posible las condiciones que encontraremos luego en la prueba. Es decir, que si la media maratón empieza a las 9 de la mañana, no podemos hacer esta prueba orientativa previa un jueves por la tarde, porque los niveles de insulina, incluso los ritmos circadianos van a ser diferentes y los cuales sus necesidades de insulina o su gasto energético puede ser diferente. Con lo cual, vamos a hacer una prueba previa siempre imitando al máximo posible el día en que tenga la prueba. Clasificamos el ejercicio, una media maratón, como un ejercicio de larga duración, unas 2 horas, hora 40, hora 30, hora 50, de larga duración y carrera continua, con lo cual sería un ejercicio claramente hipoglucemiante. Con lo cual, el esquema, ¿cuál va a ser? En las pruebas previas y seguramente para el día de la media maratón, intentar que la insulina rápida previa esté como mínimo 3 horas o alrededor de 3 horas antes de empezar el ejercicio, para que ese inicio del ejercicio no esté, por decir así, demasiado contaminado por mucha insulina rápida activa que pueda hacer tendencia a la hipoglucemia en la primera parte de la actividad. Y luego lo que hacemos sería dividir esa media maratón, ese ejercicio, en tramos, en pequeñas etapas. Me da lo mismo que sea una media maratón, que una maratón entera, que un triatlón, que un partido de fútbol o de baloncesto. Lo que vamos a hacer es fraccionar esa actividad en periodos y en cada periodo va a tener que realizar un pequeño protocolo. Por ejemplo, en una media maratón son 21 kilómetros, podemos fraccionarlo en cada 5 kilómetros. Es decir, cada 5 kilómetros, que pueden ser 30, 25, 20, 30 minutos, deberá realizar un control de glucemia con el sensor, por ejemplo, valorar cuál es su nivel de glucosa en sangre y según el valor de glucosa en sangre, decidir de una forma sencilla. Y esto lo vamos practicando en esas pruebas previas, ¿no? Por ejemplo, si está por encima de 200, entendemos que sin tomar hidratos de carbono aguantará otros 20 o 30 minutos más hasta el kilómetro 10. Pues si llega al kilómetro 5 o al 10 o al 15 y está por encima de 200, no tomaría hidratos de carbono porque no los necesita en ese momento, pero como está en hiperglucemia, sí que le recomendaríamos que hidratara correctamente, porque esa hiperglucemia ya le va a condicionar también un aumento de la deshidratación y por lo menos lo importante es que no tomara, en ese caso, hidratos de carbono. Podemos mantener otro escalón de decisión, que podría ser entre 130 y 200, o podríamos ser algo más estrictos, que sea entre 130 y 180. Esto hay que acordarlo dependiendo de cada deportista. Y, por ejemplo, sería tomar 10-15 gramos de hidratos de carbono de índice glucémico moderado, por ejemplo, una barrita, no demasiado rica en grasa, pero sí con una barrita energética o alguna fruta, para que vaya pasando a la sangre de forma más progresiva. Y, por supuesto, si está por debajo de 130, por debajo de 120, por debajo de 100, dependiendo de cada deportista y cada situación, por ejemplo, serían tomar 20 o 30 gramos de hidrato de carbono, en este caso de índice glucémico moderado alto, glucosa, un gel de glucosa, una bebida isotónica, una bebida azucarada con no mucho porcentaje de azúcar, para que recupere ese valor y le evite la hipoglucemia en los 20-30 minutos siguientes. ¿Cómo sé las cantidades que hay que tomar? De la experiencia previa. Lo sabremos a partir de si previamente en esas pruebas que ha hecho antes, cuando un día sale a entrenar 10 kilómetros o cuando sale a entrenar 15, sabremos aproximadamente qué cantidad ha sido necesaria. Y aún así, si nos equivocamos y en el kilómetro 10 está a 200, al no tomar hidrato de carbono, al kilómetro 15 ya volverá a estar seguramente dentro del rango. Bien, pues otro caso sería el de un ejercicio de alta intensidad. Va con un poco de trampa porque
Imaginamos un chico, una chica que hace natación, 200 metros, tiene una competición, una prueba a las 11:30 de la mañana y nos ha pasado este esquema de aquí, que lo que le ha pasado es que ha desayunado 3 horas antes, un desayuno con 4 raciones de hidrato de carbono, su desayuno habitual, pero que ha reducido un 20% la dosis de insulina rápida. En el momento de empezar la prueba de natación, que hay un calentamiento previo, pueden ser 15, 20 minutos de calentamiento, su glucemia era de 137 y toma 15 gramos de hidrato de carbono. Cuando acaba la competición, su glucemia es de 232 y no entiende qué es lo que ha podido pasar. ¿Qué explicación le damos? Pues que la prueba de natación de 200 metros apenas dura unos minutos, con lo cual no era necesario tomar hidratos de carbono antes con un valor de 137. Es una prueba de alta intensidad y muy corta duración, la podríamos catalogar como hiperglucemiante, con lo cual antes de hacer esa prueba, si el valor está por encima de 100 o incluso por encima de 90, en solo 2 minutos o 3 minutos o 1 minuto 50 de competición no va a ser suficiente para producir una hipoglucemia, con lo cual no se necesitaría dar hidratos de carbono. Si en cambio en vez de una competición fuera un entrenamiento, los entrenamientos de natación son de larga duración, de 1 hora, de 2 horas, y ahí sí que sería el esquema similar al de la media maratón, aportar hidratos de carbono desde el inicio con poca insulina activa y según se va haciendo la actividad ir aportando más y más cantidad de hidrato de carbono. Incluso, en muchos casos, ese ejercicio de alta intensidad o ese ejercicio que hemos catalogado como hiperglucemiante, lo que requeriría es, para evitar esa tendencia de la glucemia al alza, a la subida, como ya hemos comentado anteriormente, es que la insulina previa o la comida previa con insulina no estuviera muy separada, que se realizara 1 hora y media, 2 horas antes de empezar la competición, para que ese pequeño exceso de insulina o esa dosis algo mayor de insulina rápida activa en el momento del inicio contrarrestara el efecto de la emoción, del estrés y contrarrestara o redujera la liberación hepática de glucosa. Y así se conseguiría evitar esa gran hiperglucemia después de la actividad. Otro ejemplo sería, y muy típico, bueno, últimamente es más complicado este año, pero que seguramente se volverá a realizar. Hace 3 años, este año ahora el tercero, desde la Fundación para la Diabetes se realizó un Camino de Santiago con un centenar, un poquito más de personas con diabetes que participaban en el camino, y pensamos que pueden ser según el ritmo y según la capacidad, pero unas 6, 7, 8 horas diarias a partir de las 8 o 9 de la mañana. Y este caso sería de una persona que lleva unos meses saliendo a caminar, unos 4 o 5 kilómetros algún día entre semana, y el fin de semana pues echa un poquito más, hacia unos 15 kilómetros. Y para estos entrenamientos cortos, toma 20 gramos de hidratos de carbono antes de empezar, por ejemplo, una fruta, y cuando camina más largo, los 15 kilómetros, lo que hace es, aparte de esa fruta antes, a mitad de la caminata, que pueden ser 3 o 4 horas, tomar un pequeño bocadillo. ¿Qué es algunos parámetros a tener en cuenta en este caso? Por un lado, la larga duración de las etapas, es decir, que no es lo mismo caminar 3 horas o 2 horas que caminar 8 horas. El gasto de glucosa es mucho más elevado, que además son días consecutivos, con lo cual los depósitos de glucógeno que se han medio vaciado un día con la alimentación habitual, al día siguiente no llegamos a poderlos rellenar, y además que la activación de los transportadores de glucosa, los GLUT4, es muy elevada, con lo cual hay una tendencia a la hipoglucemia mucho mayor durante todos esos días, que se tiene que compensar muchas veces reduciendo drásticamente la dosis de insulina basal, no solamente comiendo hidratos de carbono, sino reduciendo las dosis de insulina basal. Además, otro dato a tener en cuenta es el estado de forma, que no es demasiado bueno previamente, llevar poquitos meses entrenando, pero esta persona está habituada a hacer algún día a la semana 15 kilómetros como máximo, pero ahora va a hacer una semana entera en la que cada día va a hacer 20 o 20 y algunos kilómetros, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el esquema tiene que ser muy, muy parecido. Lo que tendríamos, por un lado, parecido al de la media maratón,
pero digamos así, más relajado. Al caminar no se gasta tanta energía como al hacer una media maratón, por lo tanto, si desayunan y salen a caminar, como la insulina rápida del desayuno va a afectar a la primera parte de la caminata, seguramente habrá que reducir algo la dosis del desayuno, puede ser un 25, un 30, un 50%, para evitar que haya hipoglucemia al principio del ejercicio. Y cada hora y media, cuanto más consumo de glucosa tenga un ejercicio, como la media maratón, los intervalos en los que se debe valorar o suplementar son más cortos. En un ejercicio como el caminar, que no gasta tanta glucosa, podría ser cada hora. Y, por ejemplo, este esquema, por encima de 150 no tomar hidratos de carbono, solamente hidratar con agua. Entre 100 y 150 tomar 10-15 gramos. Por debajo de 100 tomar 20 gramos de alto índice glucémico para evitar o ya casi tratar la hipoglucemia. Además, incrementar los hidratos de carbono de todo el día para del desayuno, de la comida, de la cena, incluir a veces algún suplemento a la media tarde para evitar alguna hipoglucemia tardía e incluso a medida que van pasando los días de actividad, reducir algo más la dosis de insulina retardada para evitar sobre todo hipoglucemias nocturnas o hipoglucemias durante la actividad. Y ya el último sería una clase de zumba, pero con bomba de insulina. Y en muchos casos lo que se hace es pues que para clases de zumba, en partidos de fútbol, para que tenistas también a veces no quieren que la bomba les moleste y lo que hacen es desconectar la bomba. ¿El efecto cuál sería? Pues este sería un caso habitual. Desconecta la bomba, como decíamos anteriormente, justo antes de empezar la clase, con una glucemia de 150. Cuando lleva 15, 20 minutos, no llega a la mitad de la clase, su glucemia es de 67 y lo rescata con una ración y media, 15 gramos de hidratos de carbono, y cuando ha acabado el ejercicio, su glucemia es de 243. Aquí, ¿qué es un poco lo que ha pasado? Es que, por un lado, al desconectar la bomba, como decíamos, al principio de la actividad, la bomba sigue, el organismo tiene la misma insulina, el nivel de insulina activa es elevado porque es el que tenía justo antes de desconectar la bomba. Necesita haber reducido la insulina mucho tiempo antes para que el nivel de insulina en sangre vaya bajando durante el momento de la actividad. Y claro, al tomar el rescate de 15 gramos de hidrato de carbono a la mitad y luego que al quitar la bomba de insulina, al final de la actividad los niveles de insulina en sangre ya sí que son mucho más bajos y por tanto es cuando hay ese rebote hacia la hiperglucemia. Lo recomendado que sería, normalmente siempre que se puede, no quitar la bomba de insulina, sino, por ejemplo, una hora antes de empezar a hacer la actividad, programar una basal temporal de la bomba con una reducción del 30 o del 50%, para que en el momento de empezar la actividad los niveles de insulina en sangre ya hayan ido hacia la baja. A veces, aún así, antes de empezar hay que añadir algo de hidrato de carbono porque, claro, aunque se haya hecho una basal temporal una hora antes, tampoco los niveles de insulina en sangre no han caído de forma tan importante como para que el ejercicio no, sobre todo al inicio de la primera media hora, no pueda dar lugar a hipoglucemia. Por otro lado, lo ideal que sería mantener la basal temporal, esta que se ha programado al principio, reducida al 50% con la bomba puesta sin desconectarla hasta el final del ejercicio y aquí ya anular la basal temporal y volver al ritmo habitual. Esta sería la opción A. También tendríamos la otra opción, que es que se quiera desconectar la bomba. Entonces, lo que haríamos es el esquema parecido en el punto 1, una basal temporal una hora antes con la reducción del 30, del 50%, pero antes tomar la ración extra de hidrato de carbono para evitar el posible efecto de algo de insulina activa remanente, pero antes de desconectar la bomba, hacer pasar un bolo con lo que llamamos la insulina perdida. La insulina perdida es que si durante toda esa hora se va a quitar la bomba, a toda esa hora hay una parte de insulina basal que no va a pasar por la bomba, que no se va a infundir, se va a perder. Entonces, lo que haríamos es no ponerla de golpe, sino poner solamente el 50, la mitad de esa insulina perdida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al poner aquí un pequeño bolo con ese 50% de la insulina perdida, que es una dosis muy pequeñita, al acabar el ejercicio, al final,
habrá algo de insulina activa de lo que se ha puesto antes de desconectar la bomba, ¿no? Digamos que si quitamos la bomba antes de empezar la actividad, lo que pasaba era que al final del ejercicio, y justo después o la hora posterior, prácticamente no hay insulina activa en la sangre y la tendencia a la hiperglucemia es muy elevada. Con esa pequeña dosis pues volver a poner ese poquito de insulina que se va a perder durante la desconexión, ayuda a que no haya esa tendencia a la hiperglucemia justo después del ejercicio. Y luego, por supuesto, lo antes posible reconectar la bomba, que muchas veces lo que sucede es que se acaba de hacer el ejercicio, por ejemplo, ha estado en la piscina o en la clase de zumba, se ha ido hablando con los compañeros, las compañeras a los vestuarios, a la ducha, se ducha y cuando se vuelve a conectar la bomba ha pasado media hora más, con lo cual ha estado 1 hora y media sin infusión de insulina y posteriormente la tendencia a la hiperglucemia puede ser bastante marcada. Bueno, hasta aquí un poco la explicación de hoy. Les dejo también este librito, lo pueden consultar aquí en la web de d1.es, que es un proyecto sobre todo para diabetes en edad pediátrica o aquello de los adultos jóvenes que debe ir sobre los 20 y pico, 30. Y es un libro interactivo en el que se explican estas particularidades o algunas de un poco la teoría del diabetes y el deporte y también un poco algunas formas de corregir estas dificultades, ¿eh? Es un libro de descarga gratuita y que es accesible para todo el mundo. Y ya está. Encantado de haber compartido este rato con todos ustedes y para cualquier pregunta, pues de lo que haya llegado, aquí estoy disponible. Fran. Bueno, ¿se me oye? Sí, se me ve Sí. ahí pequeñito, pero se oye, ¿no? Bien, Ujú, pues muchísimas gracias, Serafín. La verdad es que siempre son bastante interesantes las explicaciones, cómo las das, de la forma tan didáctica y tan fácil de entender, ¿no? Y sobre ujú, todo un tema que trae todavía mucha colación, que es este del diabetes y el ejercicio físico. Y a pesar de las nuevas tecnologías, bueno, nuevas, una vez me corrigió un pediatra que conoces tú muy ujú, bien, que está por ahí, que me dijo que esto de nuevas ya no hay que claro. decir. Pero sí es verdad que las tecnologías aplicadas a la diabetes, por lo menos para la diabetes tipo 1, han ayudado muchísimo a los que tenemos diabetes a interpretar de una forma más sencilla Ujú, nuestras fluctuaciones de la glucosa. Y bueno, yo lo digo también por experiencia, pero como yo, muchísimas otras personas, ¿no? Que esas flechas de tendencia son un antes y un después a la hora de ujú, realizar el ejercicio, esas flechas de ujú, tendencia de los sensores continuos, de los sistemas flash, ¿no? ujú, Estaba también yo, bueno, observando esa diapositiva, ese estudio que hacía referencia ujú, de la ISPAD y de la ESD sobre que cuidado con los sensores y la información que dan, porque a veces con el ejercicio es verdad que no se ujú, interpretan unos resultados digamos, exactos, ¿no? En ese momento y pueden haber esas fluctuaciones. Pero claro, la duda también es ver si también hay que pensar o actuar igual con las flechas de tendencia, si también esas flechas de tendencia se pueden ujú, a lo mejor retrasar demasiado cuando realmente nuestra glucemia está reduciéndose ya y a lo mejor pues encontramos flechas de tendencia ujú. horizontales, que está estable o incluso en ascenso, ¿no? Claro, un poco el problema de la flecha de tendencia es que la flecha de tendencia pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que marca es lo que ha pasado en los últimos 20 minutos, pero no tienen ni idea de lo que va a pasar. El símil es el de conducir un coche que solamente puedes ver por el retrovisor, pero no hacia adelante, ¿no? Imaginar, ¿no? Que vas por una carretera de curvas y solamente puedes ver el retrovisor al conducir. Esto es lo que te dice la flecha de tendencia. Dice lo que ha pasado en los últimos 20 minutos, pero no sabe lo que va a pasar por delante. Y eso a veces se confunde, porque a veces la flecha de tendencia marca una bajada o que está bajando, pero si ya no hay insulina activa o si el ejercicio ahora ya ha bajado de intensidad, es posible que esa glucemia ya no siga bajando. Por lo Ya. tanto, las utilizamos como referencia, pero siempre con cierta prudencia. Porque muchos pacientes lo que hacen es pensar que la flecha de tendencia incluso lo que dice lo que le va a pasar. Claro, si hace 10 minutos estaba a 180, ahora estoy a 120 y sigo caminando o haciendo bicicleta, lo normal es que siga bajando.
pero en otro tipo de ejercicio no está tan claro. Hay muchos algoritmos que utilizan, y sobre todo desde este consenso de la ADA, de la ISPAD, en cuanto al uso de sensores y monitorización continua con flechas de tendencia, y sí que son tablas o recomendaciones un poco complejas porque depende del valor de glucemia, de la dirección de la flecha, si es una flecha 2, del tipo de ejercicio. Y yo creo que son protocolos que no son tanto para el usuario, sino son protocolos para establecer actuación en cuanto a sistemas integrados de bomba sensor o a algunas aplicaciones que empiezan a salir en el cual si se le indica, hay dentro de un blog que es algoritmos endocrino, no sé si es .blogpost o algo así, ya lo podremos pasar, en el que utiliza esa información de flechas de tendencia, ¿no? Indicando el tipo de ejercicio, la duración, la glucemia previa y algún parámetro más, e indica pues qué decisión, no tomar hidratos de carbono, tomar 15 gramos, tomar 20 o incluso la decisión cual sea la que sea. Muy bien. Bueno, antes de pasarte a leer algunas dudas que nos han entrado en el WhatsApp, bueno, de decirles también que todavía están a tiempo de formular la duda que quieran, los que nos han estado siguiendo, sobre ese mismo estudio y sobre lo de los sensores. En ese estudio se han valorado todas las marcas comerciales actuales, o por lo menos las que aquí en España más se utilizan. Porque veo que es del 2020, ¿no? Sí, El estudio era del pero año... era un consenso, más que un estudio, es un consenso Vale, fue un de consenso, una ok. recomendación a nivel de comisión de expertos, por decirlo así. Y sí que los estudios previos sí que marcan el error medio de cualquiera de los sensores. Están publicados y en principio sí que se han ido reduciendo el error medio, pero sí que se mantiene algo más elevado en relación al ejercicio físico, sobre todo al ejercicio físico aeróbico o hipoglucemiante. Ya, muy bien. Bueno, pues te voy a pasar a leer algunas preguntas. Aquí nos pregunta Juani, ¿qué pasa en la desconexión de la bomba si está con niveles por encima de 200? Entiendo que deberá poner un bolo corrector reducido, ¿es correcto? Perfecto. La idea es que cualquier bolo o cualquier insulina que vaya a actuar durante un ejercicio aeróbico o hipoglucemiante, como le digamos, debería estar reducido. Es decir, si a mitad del ejercicio o antes se va a desconectar la bomba, pero el valor es de 250, si utilizamos el bolus wizard, la indicación de la bomba para corregir esa hiperglucemia, perdón, habrá que utilizar una dosis, lo que decía, 50% o incluso menos del consejo que da la bomba, porque si no, seguramente durante esa actividad aeróbica se pasaría de hiperglucemia a hipoglucemia. Todo lo contrario, si fuera una actividad hiperglucemiante, si una glucemia previa muy elevada y un ejercicio hiperglucemiante, seguramente habrá que corregir con la dosis correcta. O, como la otra alternativa es, que comentamos la semana pasada, era si se va a hacer un ejercicio hiperglucemiante y ya hay hiperglucemia, pues el nivel de glucemia puede subir de forma muy elevada, con lo cual una solución para no tener que jugar con insulina sería programar previamente un calentamiento aeróbico más largo, es decir, hacer 15, 20, 30 minutos de bicicleta suave o de caminar rápido o de trotar para que la glucemia ya empiece a bajar, y en ese momento sí que se podría hacer el entrenamiento de pesas o la sesión de CrossFit. Muy bien, pues otra pregunta también tiene que ver con las bombas de insulina. En este caso, desconectarse de la bomba para deportes de larga duración que superen la hora, ¿es recomendable? En ese caso, ¿es aconsejable hacer una pauta de desconexión inyectando un bolo justo antes de la desconexión? Esto en una persona en normoglucemia, justo antes de la Sí. desconexión. Claro, la desconexión por largo rato, aunque hay pacientes o deportistas con diabetes que te explican que desconectan durante 3 horas y van fantástico y que luego no hacen hiperglucemia, son los casos menores. Normalmente a partir de la hora y media, sobre todo, la desconexión va a crear unos niveles de insulina tan bajos que va a marcar la tendencia a la hiperglucemia o a la aparición de cetosis
más o menos marcada post ejercicio. Por lo tanto, hay dos opciones, o la mejor en ejercicios de larga duración sí que sería llevar la bomba conectada, la bomba con una basal temporal previa y una basal reducida durante la actividad, o por otro lado, si se quiere quitar la bomba, lo que decíamos, habrá que pasar un bolo con parte de la insulina perdida. Es decir, si durante esa hora que hace ejercicio su bomba le está administrando 1,5 unidades de insulina, pues antes de desconectar habría que pasar por el catéter, por ejemplo, la mitad, 0,7 unidades para que no se quede el organismo sin insulina, pero que tampoco no haya el nivel 100% de nivel de insulina como si no se hubiera desconectado, ¿no? Es un reto y cada vez nos tenemos que enfrentar más a ellos. Son sistemas integrados, tanto comerciales como no comerciales, en los que la adaptación al ejercicio cada vez está siendo no más sencilla, pero sí más automatizada también, ¿no? En estos sistemas de bomba sensor, cada uno se tiene que abordar de forma particular, porque en algunos casos, en la mayoría de casos, lo que hay que hacer igualmente es marcar un evento temporal de ejercicio, un objetivo temporal diferente, y sigue siendo recomendable, si las recomendaciones siguen insistiendo en que aunque sea un sistema integrado no va a funcionar solo, sino que habrá que marcar ese objetivo temporal más elevado, que es la forma que se le expresa a la bomba que utilice menos insulina, siempre igual, 60, 90 minutos antes de empezar un ejercicio aeróbico hipoglucemiante para evitar hipoglucemia durante la actividad. Muy bien, bueno, veo que nuestros teleasistentes están un poco tímidos porque no nos mandan preguntas, pero yo tengo otra que sí te voy a hacer, que creo que se planteó en la webinar que hicimos en diciembre para pacientes y familiares, que era bastante interesante, ¿no? A lo mejor quizás muchos de los que nos estén escuchando han tenido pues pacientes y tienen pacientes que son deportistas, que casi de élite, que buscan personas con diabetes que buscan digamos, el máximo rendimiento en deportes de alta intensidad, anaeróbico, y donde a lo mejor se busca incluso pues esa segregación del ácido láctico, ¿no? Que es como, al parecer, es una forma de intentar buscar esa mejoría física para la competición, ¿no? ¿Tú qué tendrías que decir sobre ese perfil de personas con diabetes profesionales o no profesionales, deportistas que al fin y al cabo van buscando en los entrenamientos ese tipo de consecuencias? Bien, en principio el entrenamiento de rendimiento ya tiene siempre otras normas, ¿no? Ya vamos por en otro contexto, ¿no? Y ahí siempre importante mantener o potenciar el buen control glucémico durante el ejercicio, porque sí que es cierto que esos entrenamientos de muy alta intensidad, que son necesarios para la mejora del ejercicio, al fin y al cabo pueden dar esa tendencia a la hiperglucemia, porque parte del ácido láctico que se produce en ejercicios anaeróbicos de muy alta intensidad, el ácido láctico es el sustrato para producir otra vez glucosa, ¿no? Con lo cual, un nivel de ácido láctico muy elevado por ejercicios interválicos, ejercicios de series de muy alta intensidad, ayuda a que luego el hígado pueda producir y liberar mucha más glucosa. La intensidad, claro, el rendimiento necesita eso, necesita alta intensidad, necesita mucho esfuerzo y sobre todo, para mí esta semana pasada hubo una lección muy importante, precisamente allí en la Transgran Canaria, de un corredor, Andreu Simón, que es de aquí cerquita de Barcelona, que ganó la prueba de maratón, la de 40 kilómetros de montaña, con diabetes al resto, con lo cual tiene para mí un mérito horrible. Y él, que es una persona que siempre lleva un control exquisito, ese día tuvo un control un poco elevado, sobre todo al principio de la actividad. Y yo, hablando con él, me decía que no estaba contento por la prueba, estaba contento por haber ganado, pero estaba muy descontento por cómo le ha habido la glucemia, ¿no? Ese doble punto de ser exigente en el deporte, pero también el control glucémico, es algo que en la competición también
deberíamos potenciar. Es muy complejo, sobre todo en deportistas de élite, de lo que sabemos de Uy, futbolistas. creo que estamos perdiendo la señal. ¿Sí? Yo os oigo, ¿eh? Estamos perdiendo a lo mejor la señal. ¿Nos escucha, Serafín? Sí, sí, ¿Me escucha? perfectamente. Sí, Creo que se ha cortado la comunicación. A ver yo estoy, ¿eh? Os oigo todo el si el tiempo. compañero de Atlántico hoy nos puede echar un cable, a ver si realmente es la conexión de Serafín o es que ha habido un problema. ¿Sí? A ver, bueno, pues no sé si me están escuchando a mí, las personas que están siguiendo la webinar. Sí, bueno, me comentan los compañeros de Atlántico hoy que sí tienen conexión, que hay. Debe ser un problema que tiene ahora mismo Serafín en el lugar donde nos está ofreciendo la ponencia. Bueno, yo quería aprovechar, no sé si la volveremos a conectar y sobre todo a ver si entra alguna pregunta más. Quería aprovechar para decirles que, bueno, tanto la sesión del jueves pasado, que habló Serafín sobre el ABC de la diabetes y el deporte, que fue como una primera parte de lo que ha hecho hoy, y esta otra, pues nuestra intención es subirlas a nuestro canal YouTube, Diabetes Tenerife, próximamente. Es decir, les enviaremos a todos los que se han inscrito pues, un correo electrónico avisándoles de esta posibilidad. Bueno, me pone Serafín que me escucha Sí, perfectamente. A sí. lo mejor el problema lo tengo yo, pero no lo sé. ¿Me escuchan a mí? Sí, sí. Hola. Escucho, ¿eh? Esto es Perfectamente. Todo el lo que tiempo. tienen las cosas online. Sí, ¿tú me escuchas bien, Serafín? Sí. Sí. Pues no lo sé. Bueno, en cualquier caso, si se te está escuchando bien a ti por parte del resto, perfecto. Eso que lo único es ver si, a ver si me lo puede comentar Rafa, si me puedes comentar si a mí se me oye bien, porque a lo mejor el problema lo tengo yo. A ver. Bueno, pues no sé, me parece que sí, se me escucha bien. A mí se me escucha bien. Lo único es que se queda congelada la imagen de Serafín y por lo menos a mí me aparece así y se oye bien a ambos. Bueno, pues en todo caso me nos han comentado aquí, nos han chivado que se oye bien a ambos. Así que, Serafín, bueno, me ha entrado una pregunta, en este caso de Doris, que nos dice buenas tardes, felicidades por la ponencia y a la ADT por esas charlas tan interesantes. ¿Cómo abordaría Serafín a aquellos pacientes que tras el ejercicio por tarde o cuando se hace tarde hacen hipo por la noche? Ujú. En ese caso es la pregunta que nos traslada Doris. No sé si me Vale. has escuchado, Sí, sí, sí. Serafín, si me Sí, sigo viendo perfectamente. la imagen congelada. Vale. La idea en este tipo de ejercicios es que el efecto, sobre todo cuando, insistiendo, cuando es ejercicio aeróbico que se hace por la tarde, por la noche, el efecto más potente suele ser en la primera parte de la noche, entre las 12, 1, 3, 4 de la mañana. Para eso, yo creo que hay que introducir diferentes acciones. Una sería la más sencilla, que es dar según el valor de glucemia antes de ir a dormir, programar un suplemento, ¿no? 10, 15 gramos de hidrato de carbono justo antes de ir a dormir, por ejemplo, cuando la glucemia es menor de 100, 120, para evitar una hipoglucemia inminente al primer tramo de la noche. Cuando los ejercicios son de muy larga duración, 2, 3 horas, sobre todo hechos a la tarde, pero también incluso por la mañana, también puede requerir que ese día se reduzca la dosis de insulina basal. Con la bomba es muy sencillo, pues se puede programar una basal temporal reducida, un 10, un 20, 10, 15% en el primer tramo de la noche. Cuando se utilizan plumas de inyección es algo más complicado porque con aquellas insulinas que tienen un recorrido de solo 24 horas, sobre todo pues tipo pues, las clásicas Lantur o Levemir o los biosimilares, es más
fácil o es posible hacer reducciones puntuales de insulina. En aquellas que duran más de 24 horas es algo más complejo, hay menos experiencia, hay pocas recomendaciones y a veces la reducción de insulina de ese mismo día no impacta demasiado en el día siguiente, ¿no? O cuando la insulina basal se inyecta por la mañana, entonces es muy complicado, ¿no? Entonces se tiene que trabajar más con el suplemento de antes de ir a dormir y con una dosis de insulina que a veces no se acaba de tenerla o de poder encontrar la dosis adecuada para ese día de actividad, ¿no? El caso que decía antes, cuando es una actividad que se realiza cada día, alguien que entrena 6 días a la semana de 7 ya tiene esa dosis más bajita, más ajustada, y el problema suele ser cuando alguien hace 2 o 3 días sin entrenar, con lo cual sus necesidades de insulina son mayores, y luego hace 2 o 3 días de entrenamiento de muy larga duración, con lo cual sus necesidades de insulina también basales son mucho menores y esto crea una gran dificultad para poderse adaptarse a las dos situaciones y en algunos casos es tremendamente complicado, ¿no? Sobre todo cuando se utiliza bomba de insulina es algo más sencillo, pero con plumas, con bolígrafos con insulina retardada, a veces cuesta encontrarle la dosis, encontrar el momento, encontrar la cantidad. No sé si tenemos a Fran por ahí, ya ha vuelto. Bueno, aprovecho para este tipo con insulinas de muy larga duración, a veces cuesta encontrar la dosis porque son menos dinámicas, son menos ágiles, menos fáciles de adaptar a cada situación. Fran, ¿ya nos oyes? Sí, ¿Qué tal, Fran? ¿Me oyes? sí, Serafín, sí, Vale, perdón. ahora Bueno, está. hemos tenido Vale, problemas con la conexión. Son hemos las pisado un cosas de cable. estas, ¿no? Que lo que tiene, ¿no? El tema de lo presencial, la ventaja es que este tipo de cosas no sucede. Lo máximo que puede ser es que se te fastidie un ordenador y no puedas presentar la Bueno, presentación que tenías. Pero bueno, ocurre, ¿no? En las mejores familias y mm, perdimos por un contacto, no te vi a ti y tampoco, casi al final ni me escuchaba yo mismo. Entonces, claro, bueno, pues yo creo que ya preguntas no me han formulado ninguna más. Solamente pedir disculpas a todos los que nos han estado escuchando y, bueno, pues sobre todo volver a incidir en que subiremos a YouTube estas webinars de Serafín Murillo, que creemos que son muy, muy interesantes. Hay muchos profesionales que ya nos habían pedido si iba a estar disponible y que también, como antes hablábamos fuera del directo, tanto Serafín como yo, pues la posibilidad de que incluso pacientes, ¿no? Con un alto nivel en educación dietológica les sean muy provechosas estas dos ponencias que nos ha ofrecido. Pues Serafín, por nuestra parte, agradecerte una vez más el que haya pues aceptado nuestra propuesta de hacer estas charlas, que es la gran ventaja del online es que lo podemos hacer así, sin necesidad de desplazamiento y que sobre todo también, como ventaja también, que se inscriba gente o personas que no residan solamente en Tenerife, sino a lo largo y ancho de las Islas Canarias y también incluso de península, ¿no? Me encantaría que de cara al, bueno, el futuro, pues podamos tener la oportunidad de tenerte aquí otra vez en Tenerife, como estuviste hace unos años, y hacer un seminario o hacer algún simposium o incluso una vieja bueno, ilusión que tenemos aquí la Asociación de Diabetes de Tenerife a través de la Federación Nuestra Canarias de hacer un congreso de diabetes en el cual estamos, vamos, completamente seguros que tú serías uno de los posibles invitados a los que te comunicaríamos esa posibilidad, ¿no? Así que nada más, mil gracias, de verdad. La ponencia ha sido muy didáctica, tus respuestas se van a quedar ahí para que mucha gente también se le aclare en el futuro y bueno, esperar que esta pandemia acabe lo antes posible para que podamos volver a retornar también a lo presencial, ¿no? Bueno, por supuesto, agradeceros a vosotros que contad conmigo para lo que haga falta, como siempre.
igualmente, pues que todo el mundo intentemos estar lo mejor posible, siempre que se pueda haciendo ejercicio, que es un valor de salud y sobre todo ayudando a las personas con diabetes y a las familias en algo tan complejo y que a veces nos hace perder un poco la paciencia por la dificultad que conlleva, pero que estamos seguros de que la tarea, aun siendo compleja, ardua, la finalidad, que es mejorar la salud de personas con diabetes, lo conseguimos por encima de todo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Serafín, muchas gracias a todos los que nos han seguido y bueno, ya de cara al futuro, pues les enviaremos algún correo electrónico por si aquellos que quieran recibir más información de webinars de ADT y quieran unirse, pues invitados están. Pues muy buenas tardes a todos y hasta la próxima.